Monseñor Armando Santamaría. Usted ya es ampliamente conocido acá en el canal Televid, pero seguramente hay muchos televidentes que se hacen los mismos interrogantes que yo cuando lo vemos en la Eucaristía con sus niñas de los hogares San José. Así que bienvenido, tenemos mucho que hablar. ¿Cómo ha estado? Bien, Miriam, muy agradecido por esta invitación. Es la oportunidad para que la gente conozca un poco más a fondo la estructura y el servicio de hogares infantiles San José y los otros internados, y también para agradecer a los benefactores que son la mano de la Divina Providencia para el sostenimiento de estas obras tan especiales. Bueno, y vamos a hablar también, además de los hogares San José, mucho sobre usted, Padre Armando, Monseñor Armando, párroco de la Candelaria. ¿Hace cuánto? Voy a cumplir en agosto, Dios mediante, 30 años. 30 años, o sea, usted es una institución en la Candelaria y también en el Parque Berrío y en general en la ciudad de Medellín. Y uno se pregunta, ¿por qué nunca lo movieron o en tantos años no lo han movido de allá de esta basílica? Es la voluntad de los arzobispos de turno, porque yo antes de ser párroco de la Candelaria estuve en 13 parroquias que me movían con cierta frecuencia. Ahora, pues yo desde que llegué estoy disponible a lo que Dios quiera, no me explico. Y bueno, ¿y qué diría? ¿Cómo ha sido su experiencia como párroco en esta iglesia que yo diría es una de las más visitadas, si no la más visitada de Medellín? Realmente es la más visitada de Medellín. Es muy gratificante la experiencia porque yo siempre digo que la Candelaria es como un pulmón que oxigena la vida espiritual de Medellín. Somos 15 sacerdotes, la mayoría padres ya mayores, enfermos. Yo los invito para que nos colaboren en la confesión, en la Eucaristía, y hay un servicio de 5:30 de la mañana a 7 de la noche todos los días, Eucaristías, confesión, dirección espiritual. Y a la vez se complementa con la obra social, que es la forma de ser, la vivencia del corazón del cristiano. ¿Cuánto tiempo pasa en confesión allí en la iglesia, Padre? Eso cambia mucho según, digamos, mis ocupaciones por otro lado. Normalmente unas 2 horas al día, pero cuando hay épocas fuertes, como decir la Cuaresma, la Semana Santa, pueden ser 8 o 9 horas de confesión, sumando todo el tiempo. Pero allí se confiesa en jornada continua de 5:30 de la mañana a 7 de la noche. La basílica Nuestra Señora de la Candelaria es una basílica centenaria, tiene 3 siglos, ¿no? A ver, la parroquia de la Candelaria, podemos decirlo, lleva 400 años 400. de fundada. Sí. Claro que se fundó primero con el nombre no de la Candelaria, y pasados unos añitos, cuando ya la devoción empezó a crecer y a divulgarse, se le puso el nombre de la Candelaria. Es muy significativo saber que durante 400 años se ha mantenido la fe en este lugar. Empezó físicamente en el poblado, con una parroquia que se llamaba doctrinera, porque era únicamente para los indígenas. Pasado un tiempo ya se creó para todo tipo de gentes, como dice el decreto, con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Y cuánto sufrió usted hace 2 años, porque va a ser 2 años, ese incendio que arrasó incluso con obras muy importantes, ¿no? Todo hay que leerlo a la luz de la fe. Quedamos muy impactados cuando se presentó el incendio, fruto de unas veladoras que ahí se encendieron. Afortunadamente el cuerpo de bomberos fue muy acucioso y rápidamente atendieron y no fue un desastre mayor. Cuando yo llegué al templo de la Candelaria, yo estaba en un matrimonio en el poblado y dije, oremos, agradezcámosle al Señor que tenemos templo. La gente se quedó un poquitico admirada. Y sí, hubo un daño, pero no tan grave como pudo haber sido. Y cosa muy maravillosa, a raíz de la restauración del daño que tuvimos, se descubrió un daño mayor en los techos, no fruto del incendio, sino el deterioro de los tiempos. Yo estaba muy tranquilo porque hace más de 20 años, con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, habíamos hecho una restauración y estábamos tranquilos con los techos. Si no ha sido por el incendio, no descubrimos el daño que teníamos con un accidente potencial, cambiamos todos los techos y estamos ya tranquilos en ese sentido. O sea, fue providencial. Fue providencial. Bueno, monseñor, cuando usted no está en la Basílica de la Candelaria, usted está en los hogares San José, que es como decir su segunda casa.
Ya está desde el año 1992, ¿no es así? Sí, desde ese momento estoy en Hogares Infantiles San José, recibí una obra más pequeña, hemos podido crecerla, el número de internados, el número de niños y de niñas, y también manejo las granjas infantiles de Jesús Obrero desde hace 15 años, Hogares de Acogida Belén también desde hace 15 años, o sea que son 3 instituciones distintas en su creación, distintas en su administración, pero con el mismo objetivo: acoger, dar calor de hogar y educar a niños y jóvenes huérfanos y pobres. ¿Cuántos niños y niñas hay en este momento en los hogares? Si hacemos la suma de los 8 internados de las 3 instituciones, tenemos cerca de 1.100 niños, jóvenes y universitarios. Exactamente. Cuando yo lo veo en misa con sus niñas, como decía al inicio de la entrevista, yo me pregunto cuántos besos recibe Monseñor Santa María al día de todos estos hijos suyos. Según la visita que haga, porque si voy a un internado de los grandes pueden ser 220 abrazos, si voy a un internado más pequeño 120, 130 o 80 si voy a otra parte, pero de todas maneras allá si nosotros potenciamos mucho la recuperación del dolor de los niños a través del abrazo, la sonrisa, la comprensión, el diálogo, para que cicatricen tantos dolores y sufrimientos que uno no se imagina cómo es capaz de asimilar un niño, una niña, tanto dolor, tanta humillación y tanta hambre. Y cómo pueden descubrir, como cuando uno se asoma a una ventana, un panorama distinto y una luz de esperanza. Exacto. Usted por afecto no sufre. Detrás de cada niño, como usted lo acaba de decir, detrás de cada niña en el hogar hay una historia y historias dolorosísimas que a usted le ha tocado conocer y con las cuales usted aún llora. Uno cree que ya después de 24 años tiene callo, pero usted sigue llorando cada vez que llega un niño al hogar y le cuenta su testimonio de vida, ¿no? Pero realmente cuando llegan a pedir puesto para el internado, yo siempre hago el primer colador con la trabajadora social y los psicólogos si hay necesidad. Pero luego, cuando ya califican que el niño o la niña sí es para nosotros, yo hago la entrevista personal, tanto con el acudiente como con el niño. Y parte de la entrevista es ver escrita su historia, que me la han anotado con anticipación, y saber cuál es el origen de su solicitud, y ver en qué nosotros podemos restablecer ese tejido humano que fue quebrantado o roto por tantas circunstancias, unas naturales, otras de mala voluntad, unas por abandono, otras por accidentes. O sea que yo, como conozco cada caso, cada niño y cada niña, me compenetro y me conduelo. Y a veces cuando las veo actuar, una danza, una declamación, una obra de teatro o un estudio, yo voy leyendo lo que en el fondo hay atrás, 2 años, 10, 15 años atrás, y cómo ha sido posible que eso que era tan angustioso y tan doloroso se convierte hoy en alegría, en ilusiones y en buenos resultados. ¿Cómo hacen ustedes para ayudar a estos niños a despejar todos esos nubarrones oscuros con que llegan? A ver, hay unas ayudas profesionales, trabajo social, psicología, el grupo de religiosas que son muy significativas en los internados, las empleadas, pero sobre todo hay 2 cosas que marcan mucho el bienestar y el crecimiento de los niños y las niñas, es la oración. Hacemos mucha oración y allí ese contacto con Dios, la persona va recibiendo la luz del Señor, que es el que despeja la oscuridad y muestra la luz del camino. Y a través del sistema de vida, son hogares. Y en todo hogar lo que hay es alegría, comprensión, fraternidad, diálogo, ayuda y apoyo. Porque los más grandes ayudan a los medianos a los más pequeños. O sea que entonces, así como en una familia se reúne la gente en la mesa o se reúne en la sala a ver televisión, nosotros en esas grandes mesas, en esas grandes salas nos reunimos y cada niño opina, cada niño manifiesta lo que quiere, tanto para el deporte, para el estudio, para la biblioteca, para el internet, o sea que se sienten ellos no como huéspedes,
sino viviendo en su casa. Habitantes de una casa, exactamente. ¿Cuántos niños me dijo que hay en el hogar? Entre todos los hogares, cerca de 1100. Y yo no me lo creo, pero me dijeron que usted se conoce el nombre de todos esos niños y niñas. Me toca conocerlo porque yo lo recibo directamente. Y entonces en una entrevista que se hace, donde hay ya un historial, aparece el nombre del niño, la procedencia, la edad, para qué año viene, las circunstancias familiares, si hay papá o no hay, y por qué carece del papá o de la mamá, un accidente, una cárcel, la prostitución, la droga, otra enfermedad o el abandono. Y también cuál ha sido el desarrollo del niño en su tiempo de familia. Monseñor, ¿cómo le dicen estos niños? ¿Cómo lo llaman a usted? De muchas maneras. Cuando yo saludo, me dicen precioso, me dicen papá, me dicen papito, me dicen Monse también mucho. También los empleados me dicen Monse, que es una forma, pues, digamos, familiar de referirse a mí. ¿Y usted qué siente cuando le dicen papá? Me siento muy emocionado, porque es que pienso de que en ese vocabulario ellos están descubriendo no tanto a Armando Santamaría, sino que están descubriendo la paternidad de Dios. Nosotros lo que hacemos es el nombre de Dios, para que así el niño sienta que realmente Dios lo ama a través de muchas personas. En mi caso particular, las religiosas de la presentación, las religiosas de la Anunciación, las franciscanas de Jesús y María, las franciscanas de los Sagrados Corazones y todas las personas que están alrededor de ellos. O sea que con esa forma de ellos poder decir a uno papá o a una de las religiosas o profesoras mamá, es sentir que cogieron lo que no tenían, llenaron un vacío, ya no carecen de paternidad y de maternidad. Monseñor Armando, ¿se ha pegado usted en especial alguna niña o algún niño de los que conforman estos hogares? A ver, para mí todos son especiales, porque todos han llegado a encontrar hogar y amor. Pero sí, es lógico que en un número tan grande haya unos casos específicos donde uno tiene que entrar más de lleno a cicatrizar una herida. Yo recuerdo, por ejemplo, una niña, Estelita. Estelita me llegó a mí muy casualmente en una Semana Santa, porque yo tengo todavía una hermana de ella, y entonces supe que tenía una hermanita especial y me la llevaron. Tenía como 10 años, pero parecía una bebé como de 2 añitos, desnutrida, con un problema neurológico, no hablaba, no caminaba, recibía muy mecánicamente la alimentación, y esa niña nosotros empezamos a acompañarla, a tenerla, dándole tratamientos médicos, buena alimentación, y fue creciendo y desarrollándose un poco, y ya tenía expresiones de que realmente reconocía la voz mía, la voz de las empleadas del internado, sabía degustar las comidas buenas, y esa niña la tuve muchos años y era para nosotros el símbolo de la presencia de Dios. Le teníamos 2 camas de enferma, una para el día en los corredores, otra en el dormitorio para las niñas, y la llevamos a pasear al Tesoro, a Santa Fe, y esa niñita, toda niña que salía del internado no pasaba sin despedirse de ella, y toda la que llegaba de clase a saludar a Estelita, y casualmente la niña mejoró pues calidad de vida. Lástima no haberla conocido más antes, porque de pronto hubiera vivido con más condiciones positivas, pero fue para nosotros el símbolo de la resignación, del dolor y de la alegría, porque aprendió a sonreír y a tener expresiones de felicidad. Era la reina del hogar. Era la reina del Tengo hogar. entendido que murió a los 13 años. ¿Por qué murió, padre? Para ser tan jovencita, tan Había niña. un pronóstico pues de que ella no iba a durar mucho tiempo por su problema mismo de salud, y entonces yo estaba construyendo en ese momento una planta física del internado de bachillerato. Como había polvo, me la llevé para la casa cural. Le teníamos enfermera día y noche, porque la niña era pues muy sensible a cualquier gripita.
y un día a las 6 de la mañana se quedó dormida. Despertó a las 5:30, recibió su alimento y a las 6 me llama la enfermera y me dice, la niña acaba de morir. Murió en silencio como fue su vida, pero fue un símbolo para nosotros, porque no solamente ella recibió calidad de vida, sino que fue un ejemplo para todas las demás niñas, de cómo tenemos que apoyarnos y querernos. Y así tengo otras muchas niñas y muchos muchachos que llevan conmigo más años, entonces es una relación de más tiempo, y lógicamente hay más interacción. Exactamente, a Estelita la había rescatado usted junto con su hermana, ¿no? De las condiciones difíciles en que vivía. La hermanita estaba conmigo hacía más tiempo, era que nunca me había contado que tenía una niña especial. Ujú. Ya cuando yo descubrí a Estelita, Milena, la hermanita, conmigo tenía por lo menos 7 años. Ahora Milena es una niña profesional, es auxiliar de enfermería, trabaja en la clínica bolivariana y sigue siendo, como muchas universitarias y profesionales, todavía miembro de familia de nuestros hogares. Es que usted le ha tocado rescatar incluso niñas que han sido víctimas de masacres, incluso víctimas, no, sobrevivientes de masacres. En San Carlos, ¿qué fue lo que pasó con unas niñas, monseñor? Hubo una masacre en San Carlos hace años, donde en una noche mataron todas las personas mayores de una vereda. Se escapó una muchacha por ahí de 22 años o 23, porque estaba en Medellín en vueltas médicas. Cuando llegó encontró la muerte de todos los seres queridos, los papás, las mamás, de un mundo de muchachitos que eran entre sí hermanitos, primitos, y yo recibí de una vez 9 niños y niñas de esa masacre. Se fueron levantando, ya unas han salido adelante, están por fuera, me quedan en este momento 2 niñas, que estaban de 12 años las dos, porque las recibí chiquitas de 2 añitos. Una de ellas inclusive sufrió cirugía en la cabeza y en el abdomen, porque no se murió, porque mi Dios es muy grande y la protegió quien la tenía cargada, que murió. Monseñor, ¿cómo es, digamos, el ambiente que se vive en estos hogares, al interior de estos hogares? El ambiente de los hogares es muy bonito, porque es que damos calidad de vida, damos mucha alegría, sentimos que cada niño es la imagen de Dios. Como imagen de Dios hay que valorarlo y hay que respetarlo, que no se sientan limosneados ni siquiera en el amor, que se sientan realmente queridos, y así tengan dificultades y momentos de rebeldía o de angustia, de tristeza, lo que hace un papá o una mamá en la casa, levantar el ánimo de este niño, de esta niña, con la escucha, con la observación, con el consejo, con la orientación. Hay mucha solidaridad en general entre los mismos niños y las mismas niñas. Ellos aprenden que así como reciben, tienen que dar. Por eso le damos también mucha fortaleza, no solamente al estudio, a la buena alimentación, sino a la recreación, al teatro, a la poesía. En una palabra, ¿cuál diría usted la característica de la educación o la formación que reciben todos estos pequeños allí en los hogares? El amor. Es la razón de ser. Y todo lo que hacemos se deriva del amor. El amor a Dios encarnado en cada persona. Por eso usted disfruta tanto la dirección de estos hogares. Tengo entendido incluso que allá en la hora feliz que realizan, ustedes, me perdona la palabra, son gocetas. Y con estas niñas participa como si fuera el más jovencito de esa recreación, de ese entretenimiento, de esparcimiento, ¿no? Hay que tratar de uno hacerse niño con los niños, para que ellos se sientan que realmente tienen un ser querido que los acoge, que los abraza y que los ayuda. Y entonces uno, a pesar de que tiene ya los años, hay mucha diferencia con ellos, que ellos sientan que uno goza con lo que ellos dicen, con lo que ellos hacen, que no se sientan como unos extraños y que tengan la confianza y la espontaneidad de ser como son. ¿Cuántas generaciones habrán pasado por los hogares? Han pasado muchas generaciones porque yo estoy en el hogar de San José hace 24 años y con los otros internados hace 15 años. O sea que yo pienso que han pasado por lo menos en el hogar de San José unas 6 generaciones y en los otros internados 4 generaciones. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Hasta qué edad se quedan en el hogar San José? Los niños se quedan allí hasta que quieran estar. Es una condición básica. El niño es libre, no se le puede vulnerar su derecho. Si a mí un niñito de 6 años se me acerca y me dice, no quiero estar acá
me hace falta mi abuelita, o mi madrina, o mi mamá, me quiero ir, se la llamo. El niño no quiere estar y se va. La mayoría sí, cuando van terminando ya bachillerato, ya después de tener 9, 10 años con nosotros, se van. Pero los que quieran quedarse con nosotros y estudiar una tecnología o una carrera, se pueden quedar y yo hago hasta lo imposible para conseguir la universidad, pagar los estudios y que sigan estudiando. En este momento hay como 14 o 15 entre hombres y mujeres estudiando en diferentes universidades. Muchos ya han terminado, están en el mundo laboral y siguen viviendo con nosotros porque esa es su casa. O sea, de por vida se pueden quedar ahí. De por vida se pueden quedar. Qué bien, monseñor. Vamos a continuar la entrevista, pero eso será pues en un próximo programa, así que invitemos a todos los televidentes para que continúen con nosotros. Muchas gracias, monseñor, por esta primera parte de la entrevista y a todos ustedes, espero pues que sigan con nosotros, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos esta entrevista con Monseñor Armando Santamaría, quien lleva 30 años como párroco en la Basílica de la Candelaria, en el centro de Medellín, y que lleva 24 años al frente de los Hogares San José. Que usted me contaba que son ¿cuántos internados? 8 internados. 8 internados. ¿En sí. cuántas casas? 8 casas, 8 internados. 8 internados, exactamente. Más 2 casas para acoger enfermos que llegan de lejos a buscar en Medellín tratamientos médicos. Qué maravilla, monseñor. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de cómo era la vida en el interior de los hogares, cómo son estos niños que se reciben allí, y hoy quiero que hablemos de una cosa que a usted le preocupa mucho, y es precisamente el sostenimiento de estos hogares, porque al ser usted el papá de los mismos, pues es quien debe preocuparse por la plática para ver cómo subsisten estos niños. ¿Cómo es, digamos, este proceso, monseñor, para usted levantarse, con qué vestir, alimentar, educar, entretener a tantos niños? Es la obra de Dios que se toca todos los días. A mí me decía un sacerdote que si yo dormía tranquilo, sabiendo el reto de educar, alimentar, vestir tantos niños, yo le dije, yo sí duermo tranquilo porque esta obra no es mía. Es la obra de Dios y es la obra de San José. Y como nos cuenta el Evangelio que San José fue un carpintero, yo me acuesto y le digo, ahí te quedas, trabajando en la carpintería, produciendo para el desayuno. Tengo el fondo de becas de la parroquia de la Candelaria. Fue la forma que yo ideé para empezar a conseguir recursos, porque los hogares de San José fueron anteriormente financiados y dirigidos por señores empresarios muy generosos. Como yo recibí pues el reto de los hogares, empecé a divulgar en la Candelaria, que era la obra a través de las niñas y los niños, dando testimonio. Al ver que es una obra social, la gente se sensibiliza mucho y a través de ese fondo de becas consigo no todo, pero parte y muy grande de los recursos, siendo muy significativo que la mayoría de la gente que diario a diario me ayuda para el fondo de becas, que maneja una empleada, son los que venden mazamorra, chatarra, todos los recicladores, los que venden lotería, personas pobres que están pensionadas con el mínimo, llegan cada mes 1.000 pesos, 5.000, 10.000. Cuando llega una persona con 50.000 pesos, han pasado 25, 30 con un recibito que no pasa de 500 o 2.000 pesos. El pobre es muy generoso y la plata del pobre se multiplica, como Jesús alabó a esa mujer generosa en el Evangelio que dio en la alcancía del templo lo único que tenía para vivir. Y aparte de eso, pues ya el tiempo, la gente que nos va conociendo, un grupo grande de voluntarios y de voluntarias, se van creando ciertos nexos. El Banco de Alimentos, Fraternidad Medellín nos ayuda, Fundación Sofía Pérez de Soto, Saciar también, que es otro banco de alimentos, muchos parientes, muchos amigos. Yo mantengo una campaña especialmente muy a nivel familiar. No nos demos regalos, denme un sobrecito para los internados,
Hay gente que conoce la obra y nos da, fuera de dinero, nos trae frutos de sus fincas, frutas, hortalizas. Hay gente que nos regala también muebles cuando están haciendo una reposición de un apartamento. Si usted va al internado nuestro, puede decirse que el 100% de lo que tenemos en mobiliario es todo de donaciones. O sea que ahí me llama gente de muchas partes distintas porque me escuchó por la radio o me vio por Televid a decirme, quiero hacerle una donación. No publique mi nombre, va esta plata, en fin. O sea que es la obra de Dios todos los días porque nunca nos falta el pan, ni el zapato, ni el cuaderno para nuestros muchachos. Exactamente. Es que tienen un patronazgo muy importante que es San José, pero también la providencia divina que con ustedes se muestra de manera especial. Hablemos de eso. La providencia divina es que cuando una obra es de Dios, Dios mismo es el que la mantiene. Y la mantiene a través de tantas personas que sienten que el amor del cristiano tiene que traducirse en obras. Nosotros en Antioquia decimos, obras son amores y no vanas razones. Así pues de que entonces podemos decir nosotros que es muy grata la presencia de Dios a través de tantos benefactores que llegan a nuestras casas y de forma muy distinta. Cada una siente el llamado del Señor para cumplir con ese deber cristiano de ayudar a los más necesitados, las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al amigo. Monseñor, o sea que a usted nunca lo ha cogido la noche pensando qué voy a hacer mañana para llevarle algo a este o aquel internado. A mí nunca me desvela eso porque sería desconfiar de la divina misericordia, en lo que es en la operación diaria. A veces tengo que pensar mucho y hacer muchos cálculos, es cuando voy a hacer una obra distinta, digamos, a cambiar un salón, un dormitorio, a tomar un internado nuevo. Así yo pienso mucho, pero yo pienso y le entrego eso al Señor. Si esto es tuyo, si esa es tu voluntad, tú mañana vas a decir con quién hablo, con quién programo, a quién reúno, a quién le pido consejo, con quién contrato. Monseñor, ¿y cómo le ha ido a usted con las misas que usted preside acá en el canal, cuando trae a estas niñas del hogar y ellas cuentan espontáneamente sus testimonios de vida, que nos damos cuenta que todos son muy, muy dramáticos? Yo siento un agradecimiento muy grande con el canal de Televid. Antes de fundarse Televida, el padre Arango nos invitó a 12 sacerdotes de la arquidiócesis a contarnos el proyecto que tenía. Yo estuve en ese grupito y yo le ayudé en ese momento con una ayudita muy buena, muy significativa. Fuimos muy amigos, hablábamos con frecuencia, nos contábamos muchas cosas, teníamos un sentido común de la vida, en la esperanza y la confianza en Dios. Y hoy me siento muy agradecido con el canal de Televid porque me da la oportunidad de la Eucaristía y para mí tiene esa Eucaristía varias satisfacciones. La primera es que Eucaristía, que es acción de gracias, le agradezco al Señor la oportunidad de estar yo todavía capacitado para abrazar, para conocer y para sacar adelante tantos niños y niñas que han venido del mundo del sufrimiento. Segundo, es una forma de uno ser grato con los benefactores. El canal de Televid llega a muchos rincones, a muchos ancianos, a muchos enfermos, que cuando pudieron fueron a la Candelaria, o ya desde su lecho de dolor me llaman y me dicen que mande por una donación. Es gratificarles a ellos la obra que han ayudado a crecer y a mantener. Y tercero, es también una forma de sensibilizar a muchas personas, no solamente para que nos ayuden a sostenernos y a crecer, sino a que toda persona tiene un deber con el hermano que tiene al lado. Yo conozco muchas personas que son adineradas, no necesitan un centavo de nadie, pero padecen soledad, tristeza, aislamiento. Entonces, viendo una obra de estas, viendo la gratitud de las niñas, dice, ¿y yo por qué no estoy haciendo lo de esta niña? Agradecer a quien me da y a quien me ayuda. Y finalmente, es una oportunidad magnífica para que las niñas que vienen de la tragedia, que vienen de
el abuso que vienen del hambre, decir, soy artista de la televisión. Ajá. Estoy en lo más moderno que hay en este momento para comunicarnos. Eso para una niña es un sueño y una O sea, realización. se sienten plenas cuando cuentan ahí en unos segunditos su testimonio. Se sienten plenas. Monseñor, con toda la responsabilidad que usted tiene con los hogares San José, con la Basílica de la Candelaria, yo no entiendo usted cómo saca tiempo para atender a 14 juntas de diferentes instituciones de la Arquidiócesis de Medellín. No son juntas de empresas, son juntas todas eclesiásticas, como la Junta Orientadora Económica de la Bolivariana, la Clínica Bolivariana, Campus de Paz, la Normal Antioqueña, las mismas juntas nuestras de Hogares San José, de Hogares Belén, de granjas infantiles, el seguro eclesiástico también, que es la salud de los sacerdotes, toda esa organización. Tengo un equipo colaborador, cada uno sabe qué le corresponde. Yo soy el director de orquesta de todas estas instituciones, soy estudioso, pienso mucho, oro mucho, confío mucho y tengo un temperamento muy sereno. Y cuando uno es sereno y confía en Dios, sabe que las obras tienen que resultar bien. Y que además el Señor lo ha bendecido con muy buena salud, porque a usted no le duele nada, ¿no? Pues por lo menos no cuento que me duele. Como dicen, la procesión va por dentro. Sí. Monseñor, ¿y cómo es eso de que usted vela por la seguridad de todos los sacerdotes acá en la Arquidiócesis de Medellín? Desde hace muchos años fundó Monseñor Tulio Botero Salazar el Seguro Social Eclesiástico para garantizar la buena atención de salud de los sacerdotes. Y yo estoy casi desde el inicio en esa obra como miembro de junta. Y hace como 15 años me llamó Monseñor Alberto Giraldo, me dijo que si quería manejar la dirección del seguro. Es muy lindo, porque es que el sacerdote así se entregue y sea muy confiado en la misericordia de Dios como persona, es también sensible al dolor y a la enfermedad. Tenemos los sacerdotes en este momento afiliados, la mayoría, a Sura. Antes los tuvimos en Confenalco y han sido dos prestadoras de servicio de salud extraordinarias con nosotros. Procuramos que al sacerdote no le falte nada médicamente hablando. Las EPS tienen sus limitaciones y así sea un contrato muy generoso, siempre hay ciertas carencias de medicinas, de citas. Entonces yo tengo que velar por mantener el patrimonio del Seguro Social Eclesiástico muy limpio y muy disponible para pagar lo que se requiere. Y segundo, para atender lo que normalmente una EPS no da de medicinas, de tratamientos, de citas. Somos en este momento en Medellín cerca de 700 sacerdotes diocesanos, fuera algunos religiosos, y afiliados a través del Seguro Social Eclesiástico, casi los 700, unos activos en Medellín, otros en misión en el exterior, otros en estudio en Roma. Y entonces yo procuro que el sacerdote esté bien atendido. Pagan una cuota a cada sacerdote, pero así se atrasen, yo respondo el primero de cada mes por el 100% de las cuotas para tener la seguridad que nos atienden. Monseñor, cuando cumple con tantas obligaciones, con tantas responsabilidades, porque además usted tiene que velar por una casa que tiene la arquidiócesis en Roma, ¿usted no añora o no recuerda la época en que usted, montado en un caballo, iba a supervisar el ganado que tenía su familia y demás? Creo que en Jericó, no, si no me equivoco. Es cierto, yo nací en Jericó. Mi papá, un hombre muy bueno y muy trabajador, era ganadero y cafetero. Don Julio, ¿no? Julio se llamaba mi papá. Un hombre extraordinario, muy honesto, de muy buena visión. Él nos decía, yo la única herencia que les voy a dejar a ustedes es el estudio, estudien. Y realmente pues la mayoría aprovechamos y estudiamos. Y nosotros por ser el trabajo de él, nos familiarizamos con el campo, el manejo de las bestias, de los ganados, la lechería, el café. O sea que me siento muy orgulloso de un papá como el que tuve, trabajador, honesto, honrado, y un trabajador que enseñó a trabajar. Entonces yo me conocí todas las actividades del campo. Y su mamá, doña Berta, supongo Mi que mamá, una mamá que le dejó muy buena una mamá muy buena, herencia a lo religioso. muy espiritual también como mi papá,
una mujer muy bondadosa, muy pacífica, muy serena, un testimonio de vida, muy alegre y muy goceta mi mamá. Le encantaba la vida social. Cuando había alguna fiesta en familia, se acostaban primero todos los muchachos y muchachas, y ella se quedaba todavía oyendo su música, que le encantaba, la música vieja. Y usted heredó mucho de ella porque también cuenta chistes y es una persona las personas que lo conocen dicen un excelente contertulio. Sí, digamos así en familia y en la intimidad del hogar y de los internados, trato de ser, pues, digamos, como dialogante y ameno, y muchas veces un problema se resuelve con una broma, con un chiste, y se distensiona el ambiente. Monseñor, a mí me da un pesar que el tiempo de la entrevista haya avanzado tan rápido porque me gustaría hablar de tantas cosas personales suyas que mucha gente no conoce y que son importantes, pero no quiero despedir el programa sin preguntarle, usted tuvo una experiencia muy importante en el Caguán, por allá en el año 1998, 1999, si no estoy mal. A usted le tocó dirigir un batallón. ¿Cómo fue esa experiencia allá en esta parte donde, digamos, se planearon unos diálogos de paz con la guerrilla? Cuando ya se había convenido entre la FARC y el presidente de la República Pastrana, la mesa de diálogo, llegó el momento de atranque, porque las partes no se ponían de acuerdo, el ejército y la FARC, quien iba a manejar el batallón Cazadores, que era la perla para el ejército. El ejército le daba temor que si salían se apoderara la FARC de las instalaciones. Y a la FARC le daba temor que de pronto se convirtiera allí camufladamente ese batallón en policía o en ejército, un peligro para ellos estar tranquilos por todo el Caguán. Después de muchos ires y venires, se convino que la conferencia episcopal recibiera el batallón Cazadores, lo administrara y sirviera sobre todo de apoyo pastoral para toda la gente, negociadores, contertulios y expertos. Entonces me propuso a mí Monseñor Alberto Giraldo manejar el batallón Cazadores. Yo le recibí al ejército esa responsabilidad, con todas sus tierras, con sus ganados, pero aparte de administrar y yo ser como un garante, aquí no hay gente escondida de la policía ni del ejército. También un garante con la guerrilla que respetaba en ese lugar como una especie de ONU, de una neutralidad. Y también allá llega mucha gente nerviosa por cualquier diálogo que iban a tener, cualquier negociación. Entonces yo trataba de ser como un apoyo espiritual, un consejero, y estuve desde que empezó la mesa de negociación hasta que se terminó, porque fui el primero en llegar y el último en salir. 4 años estuvo allá. 4 años. Y usted encontró un batallón que estaba vuelto una nada y lo dejó supremamente bien, hasta le creó una capilla, ¿no? A ver, el batallón no estaba vuelto una nada, lo que pasa es que estaba instalado para lo que era ellos, ¿no es cierto? Pero ya para ponerle una mesa de negociación y recibir ciertos invitados, gente del exterior, había que mejorarlo. Entonces me tocó hacer una campaña grande con gente que llevé de Medellín sobre todo y gente del SENA para embellecerlo y ponerlo como más a la altura de lo que iba a pasar allá. Y sí, no había capilla, construir una capilla fue como un regalo que le dejamos a ese batallón Cazadores, pero sobre todo se hizo confianza, se sembró esperanza. Ahí me dio mucho dolor cuando se acabó la mesa de negociación y hay por ahí un reportaje donde aparezco yo, inclusive una foto con Simón Trinidad y con Jean Lemoine, y yo le dije a una emisora del Caguán, tarde que temprano tenemos que volver a dialogar. Y se está cumpliendo eso, estamos dialogando. Y ojalá tenga muy buen éxito, lo que no ocurrió en el Caguán. Allá conoció usted a varios personajes, miembros mejor de la guerrilla, y con ellos usted celebró una Navidad, ¿no? Yo conocí muchos miembros de la guerrilla, me visitaron, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez, toda la cúpula prácticamente. Cuando fueron a la, que llaman ellos la verificación, yo estaba a las 4:30 de la mañana, me llamó el portero que era un niño que estudiaba en el SENA, llegó la guerrilla, pensé que llegaban 5 o 6, como me había dicho Víctor G. Ricardo, y resulta que llegaron 135. Cuando yo llegué a la portería estaban todos allí armados, mira, me bajé del carro, los saludé,
Me dijo Joaquín Gómez, qué pena con usted, interrumpirlo. No te preocupes, Joaquín. Yo estaba despierto ya, que yo me levanto muy ligero, pero lo que sí te pido es que bajes esas armas. Y me preguntó, ¿aquí no hay armas? Yo le dije, aquí sí hay armas. Sí, ¿qué armas hay acá? Joaquín, las armas de la fe. Mira cómo llego yo donde ti. Se rió. Y después de que ya empezamos a conversar, los invité a un desayuno, como había terminado hacía días la Navidad, los invité a rezar, a cantar un villancico y a recibir un buen desayuno y a hacer camaradería. Fui muy respetado por la guerrilla, fui muy respetuoso de la guerrilla, conversaba con todo el que me encontraba, iba por todos esos campos con mucha libertad y tranquilidad, me encontraba con las muchachas, con los muchachos. Hoy estoy muy contento que estemos dialogando y que lleguemos definitivamente a un arreglo de paz. Ahí todavía veo yo gente que en el tiempo mío iba y están ya en la mesa de negociación. Oro para que esto sea algo que realmente a todos nos serene en el corazón. Monseñor, para finalizar y así muy corto, ¿usted le hace honor al apellido que lleva? ¿Es Mariano? Super Mariano. Primero porque es que nosotros tenemos el gran legado de Jesús a la Virgen María como Madre nuestra. Y sobre todo me ha tocado ya varias parroquias en homenaje a la Virgen María, como Nuestra Señora de las Misericordias. Y ahora en la Candelaria, pues lógicamente, yo de niño iba con mi mamá a rezar a la iglesia de la Candelaria. Nunca me imaginé que fuera a ser el párroco de la Basílica de la Candelaria, donde se vive y se oxigena la vida espiritual de la ciudad de Medellín. Bueno, monseñor, le agradezco mucho que haya pasado por este programa. Usted es un sacerdote muy admirado, muy querido, no solo por la feligresía, sino también por sus mismos compañeros de sacerdocio, por todos muchos sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín. Así que es un honor que haya estado con nosotros y de verdad aquí le dejo las puertas abiertas del programa. Mira, muy agradecido contigo, tu entrevista, tu formalidad, con todo el equipo de colaboradores. Llevo en el corazón a Televid de muchas maneras. Ojalá que mucha gente que nos esté escuchando sienta que somos corresponsables del bienestar y la felicidad de todos los que sufren. Muy amable, monseñor. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los espero en un próximo En Singular.